el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La presente sesión tiene 2 puntos en la tabla. Es para ocuparse de los siguientes asuntos. En primer lugar, conocer el proyecto de reforma constitucional en primer trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave inminente, boletín número 15.219-7, y emitir el certificado de la sala. Hago hincapié que es un certificado, no un informe, de acuerdo a lo que se acordó precisamente en la sala. Y, en segundo lugar, comenzar el análisis del proyecto de reforma constitucional, el primer trámite constitucional que sustituye el artículo 66 de la Carta Fundamental en relación con los quórums necesarios para la aprobación, modificación o derogación de las normas legales que indican, boletines números 15.188-7 y 15.207-7 refundidos. Le damos la más cordial bienvenida al ministro secretario general de la Presidencia, don Giorgio Jackson, a la subsecretaria Macarena Lobos. Están participando en forma telemática el profesor Claudio Troncoso, a quien saludamos, y el profesor Gabriel Osorio, que también se va a conectar está conectado, lo saludamos, respecto del segundo proyecto, pero antes le daré la palabra al secretario de la Comisión, don Julio Cámara, para dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido la Secretaría de la Comisión la siguiente nota del senador Francisco Chaguán, mediante la cual pide refundir el proyecto de ley de su autoría, proyecto de reforma constitucional que permite el empleo de fuerzas militares en el resguardo de infraestructura crítica, boletín 13.085-07, con el proyecto de ley que se encuentra en el primer lugar de la tabla del día de hoy, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente, boletín 15.219. Muy bien. Rige en consecuencia acá lo dispuesto en el artículo 17A, que señala que la sala, a propuesta de la comisión respectiva, podrá refundir 2 o más proyectos de ley radicados en esta Cámara, siempre que todos se encuentren en el primer trámite constitucional y sus ideas matrices o fundamentales tengan entre sí relación directa. En cuanto sea posible, se consultará a sus autores. Bueno, efectivamente, el senador Chaguán se acercó a algunos de nosotros, gracias Julio, en la sesión de sala, para indicarnos que él también tenía un proyecto, el autor de un proyecto de infraestructura crítica. Le hice ver que este proyecto que estamos poniendo en tabla es de senadores de su bancada, de la senadora Carmen Gloria Aravena y del senador Kenneth Pugh, pero no obstante íbamos a poner en conocimiento de la comisión esta solicitud de refundirlo con otro proyecto, que no sé, estimado secretario, si la Secretaría tiene identificado cuál es el proyecto del senador Chaguán, cuál es el boletín. Sí, señor presidente, lo tengo aquí en la mano. Se le hace llegar una copia a cada uno de ustedes. Pero... Ya. ¿Y ese es un proyecto de ley o una reforma constitucional? Ya, igual que este. Sí. No, por supuesto. Aproximadamente 2 o 3 años atrás. El boletín, de hecho, el boletín es 13.085. Fue muy visionario. El de ahora es 15.000, pero el original de 13.085, claro. Fue un visionario el senador Chaguán. ¿Habría acuerdo para refundir ambos proyectos? La comisión, en virtud del artículo 17A, toma el acuerdo y la sala en definitiva autoriza. ¿Habría acuerdo para solicitarle a la sala aquello? Pero transcurre por los mismos caminos, ¿no? Hasta el mismo nombre. Sí. Lo que pasa, a ver, yo solamente, después vamos a escuchar al ministro Jackson, que tiene una observación respecto al proyecto, importante escuchar al Ejecutivo, porque, a ver, el acuerdo en principio, lo que propuso el presidente del Senado, Álvaro Elizalde,
es que como ya se había hecho toda una discusión respecto a este proyecto, tuvo un amplio apoyo en el Senado, no así en la Cámara de Diputados, era reponer este proyecto con algunos cambios respecto a las precisiones de la regla de uso de la fuerza y otras materias, y que se votara directo en sala. Y fue el senador Coloma en la sala que pidió que por lo menos la comisión hiciera un certificado. Por eso la citación habla de certificado y no informe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si refundimos el proyecto con el del senador Chaguán, estaríamos impedidos de conocer ambos proyectos ahora y cumplir el espíritu original de la citación, que era despachar el proyecto del senador Piu, de la senadora Carmen Gloria Aravena, también lo suscribió el presidente del Senado Álvaro Elizalde, la senadora Rincón y el senador Jaime Quintana, entiendo, ¿no? Si por el contrario acordamos pedirle a la sala que sean refundidos y tenemos la utilización de la sala, eso significaría que tendríamos que dedicar otra sesión a conocer ambos proyectos y emitir un informe o un certificado de ambos proyectos, independientemente que acordemos, por ejemplo, una indicación sustitutiva que dé cuenta de ambas mociones. Entonces, en eso le quiero pedir al señor secretario que nos pueda alumbrar para ver qué consecuencias tiene el acordar pedirle a la sala a refundir ambos proyectos. Señor presidente, la potestad en cuanto a refundir la tiene la sala, tal como establece el artículo 17A, la solicitud debe ser hecha por la comisión, que es el caso. Si son refundidos, digamos, que cuestión que no sería ahora, que sería en la tarde, digamos, si hubiésemos despachado hoy día en la mañana, digamos, pero podría hacer caso si el senador Chaguán lo estima pertinente, digamos, y la comisión deja constancia de que se recoge su idea y la tarde, digamos, poder pedir, digamos, es una solución. Senadora Vespari. Siendo justa, no voy a evitar el otro. Siendo justa, el senador Chaguán, en la última sesión, cuando esto se acordó, se acercó a la mesa y pidió refundir, pero no había el quórum. Entonces no sacaban a pedirlo porque fue ya al final de la sesión de estado de excepción, creo. Entonces no había quórum en la sala para acordar el refundir los proyectos. Ya, perfecto. Lo importante, a ver, para efectos prácticos podemos despachar ambos proyectos y lo que va a quedar sujeto a condición suspensiva, por decirlo de alguna manera, es si el senador Chaguán aparece también como coautor del proyecto para todos los efectos de la historia de la ley. ¿Eso es? Señor presidente, no se pueden despachar los dos. Despacharemos el primero, por eso, dejando constancia de que el senador Chaguán es petición, y en la tarde la sala, digamos, se acuerda de refundir. Sería una forma de... De acuerdo. Y para todos los efectos aparecería el senador Chaguán también como coautor de la moción, haciendo justicia de lo visionario, como dice el senador Gailea, que fue el senador Chaguán al presentar esta iniciativa. Ya, entonces, ¿tomamos el acuerdo de refundirlos? Con esas... Sí, de proponer a la sala refundirlos con esas prevenciones. Muy bien. Ya, entremos derechamente, señor secretario, a analizar el proyecto. Usted nos va a leer en qué consiste. La Secretaría habrá podido identificar cuáles son las diferencias con el proyecto contenido en el veto que nosotros habíamos aprobado en el Senado y que se desechó en la Cámara. Señor secretario. Señor presidente. Sí, tengo... Sí, entonces por eso quiero darle la palabra a la Secretaría para ver cuál es el análisis que han hecho y después le vamos a dar la palabra al Ejecutivo como colegislador. Señor presidente, corresponde iniciar el estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente. Fue iniciada moción signada con el boletín 15.219-07 y fue de autoría de los es de autoría de los honorables senadores señora Aravena y Rincón y señores Elizalde, Piu y Quintana. La iniciativa ingresó el 29 de julio del presente año, dándose cuenta la misma fecha ante la Sala del Senado, disponiéndose su estudio por nuestra comisión.
En síntesis, el objetivo del proyecto es permitir que el presidente de la República pueda disponer mediante decreto supremo que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país cuando exista un peligro grave o inminente que la afecte, sin que esta medida pueda en caso alguno implicar una suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Por último, se hace presente que el artículo único de la iniciativa requiere para su aprobación de las 3/5 partes de los senadores en ejercicio, con arreglo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 127 de la Ley Fundamental. Señor Presidente, analizado, digamos, el proyecto anterior visto por la Comisión, el veto del Presidente y la actual iniciativa, se pueden observar las siguientes similitudes y diferencias. En cuanto el proyecto nuevo se hace cargo del que el Presidente, a través de un decreto supremo, designará un jefe de la Defensa Nacional, que estaría en concordancia con la idea presentada en la última observación por Su Excelencia el Presidente de la República. De acuerdo a las reglas de compromiso, también están asumidas, digamos. La diferencia está en que el texto de la moción actual dice que las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones relacionadas con el control o el restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica. Y la observación anterior de Su Excelencia el Presidente de la República decía las Fuerzas Armadas solo podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica en coordinación con las fuerzas de orden y seguridad. Esa es la principal diferencia, señor Presidente. Muy bien. Sobre el punto, si les parece, escuchemos al Ejecutivo, que tiene comentarios que hacer al respecto, específicamente respecto de esta diferencia respecto al rol de las Fuerzas Armadas al resguardo del orden público, que a mí me lo explicó el senador Kenneth Pugh. Sería bueno que ver si él puede venir, no sé si está en otra comisión. Está en la Comisión de Hacienda, porque lo que me explicó a mí el senador Kenneth Pugh es que lo que querían los autores de la moción es delimitar claramente que lo que hace las Fuerzas Armadas es el resguardo de la infraestructura, y lo que tiene que ver con las facultades de orden público respecto de las personas es facultad de Carabineros y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Pero sobre el punto le ofrezco la palabra al ministro Giorgio Jackson. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a los honorables senadores, a la honorable senadora. Como Ejecutivo estamos, por cierto, comprometidos con brindar todas las herramientas y las capacidades de gestión para poder brindar seguridad a nuestra población. Es por eso que, dentro de otras cosas, hoy día hemos venido a renovar las últimas semanas los estados de excepción constitucional, que fueron la razón por la que este proyecto se puso en tabla inicialmente, para ver si es que existía una forma alternativa de poder resguardar con el apoyo de las Fuerzas Armadas zonas que hoy día estaban con amenazas a las que muchas veces con la capacidad policial no estaba siendo suficiente para resguardar. En ese contexto, cuando optamos por esa medida dentro de esta comisión, se quiso persistir en la consecución de un consenso en torno a un texto para proveer de una nueva atribución presidencial para proteger la infraestructura crítica. Nosotros en ese momento, como es sabido, nos omitimos del debate en su momento. Visto en retrospectiva, eso pudo haber sido distinto. Nosotros lo asumimos también como parte del aprendizaje de este proceso también. Nos dimos cuenta luego que emanó el texto que tenía dificultades para poder ser implementado. Por eso el presidente de la República tomó la decisión de introducir un veto para que esto pudiera ser ejecutable, en varias razones, tanto por la cadena de mando como también la remisión a un reglamento, como también algo que quisiera insistir ahora y que mencionaba el secretario anteriormente, materias relacionadas al orden público. En paralelo hemos estado presentando indicaciones a proyectos de ley que son relevantes: robo de madera hace 2 semanas, la semana pasada respecto a narcotráfico, esta semana respecto al Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, hemos estado tomando distintas acciones para avanzar en coordinación con el Congreso Nacional para poder brindar mayor seguridad a la población. Y vamos a seguir en esos esfuerzos en materia de armas, en materia de crimen organizado y otras más. Respecto a este proyecto,
Nosotros, por cierto, cuando ingresamos el veto tratamos de analizar todas las variables y una de ellas era que actualmente en los usos del estado de excepción las Fuerzas Armadas sí tienen ciertas facultades para, no digamos tener supremacía sobre el orden público, pero sí para intervenir en algunas funciones de orden público. Eso en el proyecto que fue aprobado en este Congreso Nacional, relacionado a infraestructura crítica y sobre el cual el presidente se pronunció con observaciones, no existía. De hecho, tenía una redacción que lo hacía explícitamente prohibitivo, ante lo cual nosotros propusimos una redacción distinta, entendiendo que en la práctica, cuando se despliegan militares para resguardar distintas funciones, lo que se pretende no es que escalen de 0 a 100 en cuanto al uso de sus distintas atribuciones o posibilidades. 0 vendría a ser el efecto disuasivo de la sola presencia de los funcionarios militares, de los uniformados y uniformadas, y 100 ya vendría a ser cuando están siendo atacados de alguna forma y responden con el uso de la fuerza. Por lo mismo, existen espacios intermedios de acción que fueron conversados también en conjunto con el Ministerio de Defensa y las personas que están especialistas y ligados a la conversación constante con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, y se llegó a una redacción que permitía esa coordinación entre las Fuerzas Armadas y, en este caso, Carabineros de Chile, para poder tener un mejor despliegue en las zonas que fuesen invocadas a través del decreto a ser resguardadas. Es por eso que nosotros al menos tenemos una preocupación respecto al inciso 4, porque el inciso 4, al poner que no podrán asumir funciones relacionadas con el control y restablecimiento del orden público para la protección de infraestructura crítica, la verdad es que genera una limitación importante en algo que nosotros, incluso habiendo estado a favor de ese principio, que en general en la práctica común los encargados del orden público es Carabineros de Chile, en este caso específico de invocar las Fuerzas Armadas, necesitaban una coordinación con Carabineros de Chile para esos efectos, de tal manera de darle más rango de acción a las y los uniformados al momento de actuar. Y es por eso que, al menos como Ejecutivo, no compartimos cómo quedó ese inciso. Recordar también que el veto presidencial tuvo una amplia mayoría en el Senado, casi la unanimidad. Lamentablemente en la Cámara de Diputados la oposición no concurrió con ninguno de sus votos y por lo tanto tuvimos la imposibilidad de llegar al quórum que este proyecto exige, y por lo mismo hoy día, claro, nos vemos en la oportunidad de revisarlo de nuevo. Es cierto que tuvo un debate, pero esta parte creo que toca un aspecto fundamental que debiese ser resuelto, que quizás en otra sesión, si es que así lo estiman, puede venir el Ministerio de Defensa a poder explicitar las razones del por qué esto es importante. Quizás también podemos ver que los mocionantes, si es que tienen una idea distinta respecto a lo que significa el resguardo de orden público o de la defensa, podemos ver cómo se ha ocupado, por así decirlo, la jurisprudencia en torno a la interpretación de lo que significa defensa u orden público, que es algo que se debate bastante, que tiene doctrina, pero que también tiene praxis, o sea, lo que ha ocurrido en la práctica, y por lo tanto nosotros abiertos desde el Ejecutivo a poder mejorar esta iniciativa, que entendemos el propósito que persigue, que nosotros compartimos que puede ser una herramienta valiosa para su utilización, pero que en estos términos lo más probable es que el Ejecutivo tenga que incurrir en exactamente lo mismo que la vez pasada, que es vetar para que pueda tener una modificación en esta materia. No sé, subsecretaria, si es que... Subsecretaria Macarena Lobos. Gracias, ministro. No, por su intermedio, presidente, saludar a las senadoras y senadores, miembros de la comisión, a la secretaría. Ratificando lo que planteaba el ministro, acá no se cambia el principio, efectivamente, la propuesta del Ejecutivo, digamos que no está recogida en el texto que se propone, en el sentido que la regla general es que efectivamente las Fuerzas Armadas no tienen labores de orden público, y aquí la labor que se le daba en la propuesta del Ejecutivo, que no es recogida en el texto, es solo respecto a la infraestructura crítica, como una herramienta efectivamente disuasiva que le permita
generar efectivamente el desvío resguardo, porque de lo contrario no va a tener ninguna herramienta y va a ser bastante poco operativo, porque en cualquier caso no podría hacer ninguna acción y tendría que llamar, ¿no es cierto?, a las órdenes, a las fuerzas de seguridad para poder hacer cualquier resguardo. Por ejemplo, si ve que, si van a entrar por ejemplo, a la infraestructura protegida, no podría realizar control de identidad, no podría desviar, por ejemplo, el camino si se genera una aglomeración y todo. Y de esa perspectiva nos parece que eso le resta aplicabilidad a la herramienta, y de esa perspectiva creemos que la propuesta que planteaba el Ejecutivo, que siempre es, ¿no es cierto?, restringido solo para el resguardo de la infraestructura, con el uso de la fuerza de manera gradual y proporcional, respetando, ¿no es cierto?, las normas, por cierto, los derechos fundamentales garantizados en la Constitución y los tratados internacionales, nos parece que permite que la herramienta sea mucho más potente y efectiva para los fines propuestos. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra en primer lugar a la senadora Luz Ebesperger, después al senador Pedro Araya y después al senador Rodrigo Galilea. Senadora. Gracias, presidente. Tengo 4 observaciones muy pequeñas. En términos generales, estoy de acuerdo con el proyecto. La primera, cuando se designa al mando a cargo de la fuerza, lo habíamos conversado en el veto. Jefe de Defensa Nacional, aunque le pusieron para la infraestructura crítica, generalmente ese término va asociado a los estados de excepción, y habíamos visto que un ejemplo claro de cuidado de infraestructura crítica se da en las elecciones, cuando las Fuerzas Armadas tienen a su cargo el cuidado de los colegios por fuera, y ahí la persona a cargo se llama jefe de las fuerzas para la infraestructura crítica, no jefe de la Defensa Nacional, que son los GDN, que está más asociado a los estados de excepción. Era la primera observación, que a lo mejor debiéramos usar el mismo término que se usa en la ley electoral. Lo segundo, aunque no lo crean, comparto plenamente lo señalado por el ministro Jackson. Creo que el inciso siguiente, como queda redactado, pierde todo objetivo el resguardo de la infraestructura crítica, porque si no van a poder hacer nada, solamente van a estar parados ahí mirando una infraestructura crítica, la idea detrás es que ese cuidado cumpla el rol. Entonces, como bien decía el ministro, si llega alguien, un grupo de gente y quieren entrar y ni siquiera pueden hacerle un control de identidad, o si de frentón atacan la infraestructura a alguien, lo único que podría hacer con esta redacción es llamar a Carabineros y esperar buenamente que Carabineros llegue rápidamente. Ellos no podrían hacer nada, porque entonces creo que con la redacción como está ahora pierde todo el efecto de lo que busca el proyecto, de ser un intermedio sin, ¿no es cierto?, afectar ninguna de las garantías constitucionales, un intermedio anticipado al estado de excepción para liberar Carabineros, que si no tendrían que estar cuidando esta infraestructura crítica. Pero el cuidado significa poder ejercer alguna acción para cuidarla, porque mirar una infraestructura crítica, ¿para qué queremos a la Fuerza Armada? Contratemos, no sé, cualquier persona, si no vas a poder hacer nada. Lo otro que se quita acá, y lo había quitado también el veto del presidente, a lo mejor en el proyecto original era poco el tiempo, pero creo que es importante poner un plazo razonable, 30, 60 días, no tengo idea qué, para que el presidente rinda cuenta al Congreso al término del ejercicio de esta atribución. En el proyecto original, si no me equivoco, era entre los 5 días cuando era una vez y después se ampliaba a 30 cuando eran más. A lo mejor ambos, por tratarse de presidente, ambos plazos son muy breves, pero podríamos concordar un plazo en que debe ejercerse esa obligación. Y finalmente, creo que debiera agregársele, porque se habla de un reglamento. Entonces debiéramos agregar un inciso que diga que en tal plazo deberá dictarse un reglamento, quién lo va a dictar y lo que va a versar, porque simplemente durante el texto se habla de la existencia de un reglamento que en ninguna parte, ¿no es cierto?, se señala quién lo va a dictar y en qué plazo para que se pueda ejercer esta nueva atribución presidencial. Esas son mis observaciones, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente, por su intermedio saludar al ministro y la subsecretaria. Bueno, de más está, sí que estoy de acuerdo con este proyecto, y en la misma línea de lo que
plantea mi colega doña Luz, yo creo que acá en el fondo hay que suprimir que las Fuerzas Armadas no puedan tener funciones relacionadas con el orden público o con el restablecimiento del orden público. Y en esto eran las reglas generales, y esto está sumamente regulado, tanto en el Estatuto Administrativo, en el Código Penal, Código Procesal Penal, porque cuando uno coloca este tipo de limitaciones, digo, muchas veces se colocan pensando en Santiago. O sea, por ejemplo, si nosotros hoy día le dijéramos a los militares, vayan a custodiar infraestructura crítica, la central eléctrica de la región de Antofagasta, no voy a nombrar ninguna para no hacerle publicidad a ninguna empresa. Los que conocemos la región sabemos que eso está 60, 70 kilómetros de la comisaría más cercana, que es la comuna de Mejillones. Que la comuna de Mejillones, con suerte, tiene una cantidad ínfima de carabineros y menos vehículos para poder moverse. Entonces, estas limitaciones muchas veces se toman pensando en lo que es la realidad de la región metropolitana, que no representa lo que pasa en la región, y probablemente a Lugo y a Rodrigo le debe pasar lo mismo en región. Entonces, yo creo que esta limitación creo que no debiera estar incluida, y que en esto debieran aplicarse las reglas generales, y que probablemente por reglamento, que esto tiene que ver más bien con las reglas de uso de fuerza, poder establecerse cuál es el criterio de cómo van actuando las Fuerzas Armadas en los niveles que decía el ministro Jackson, y que eso no debiera ser materia constitucional, esto debiera ser materia general de lo que está regulado hoy día, la ley, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la misma ley de las Fuerzas Armadas. Entonces, en esto, eliminar esta limitación, pues si no, va a ser un verdadero saludo a la bandera y no tiene ningún sentido decirle a los militares, mire, vayan a custodiar infraestructura crítica. Estoy pensando simplemente, por ejemplo, en centrales eléctricas Antofagasta, que están en las afueras de los centros urbanos. Y lo mismo va a ocurrir en el sur, si tienen que custodiar una ruta. Entonces, en esto, yo creo que más que rigidizar el texto con una norma constitucional, esto debería ser materia de algún reglamento, algún decreto, y al final del día las normas generales, que hasta donde se han funcionado bastante bien en los estados de excepción, no hemos tenido mayores problemas, salvo situaciones muy, muy puntuales. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Pedro Araya. Senador Rodrigo Velele. Gracias, presidente. A ver, este tema, no sé si lo recuerdan, pero lo conversamos en la última, en la discusión del veto. Yo reconozco que o me parecía, que debíamos más bien quitar esta atribución de control del orden público por parte de las Fuerzas Armadas. Entendiendo el punto que se plantea de que no hay una línea divisoria así que sea muy fácil y evidente de dibujar. Pero creo que tenemos que encontrar una manera que de alguna manera se haga cargo de establecer una línea criteriosamente y que se haga cargo también de las suspicacias que hoy día existen en toda esta materia, en que probablemente efectivos de las Fuerzas Armadas quieren un rayado de cancha, pero así, pero así, pero perfecto, cosa de que nadie le pueda decir nada si es que pasa algo desgraciado. Y por otro lado, para que no repitamos también lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, existen los que dicen, bueno, pero es que si es que cerramos demasiado acá, no van a decretar los estados de emergencia, y de nuevo se enreda la cosa con la macrozona sur, entonces empieza toda una discusión que no tiene fin. Entonces yo creo, dándole vuelta, presidente, que debiéramos redactar algo un poco más extenso para dar criterios, que tiene que ver no solamente con la definición de infraestructura crítica, que creo que está correcto, sino que una vez que el presidente dicta el decreto en cuestión, el jefe militar de la infraestructura crítica es el que debe definir un perímetro, que es una expresión que aquí no está señalada, definir un perímetro, y en ese perímetro las Fuerzas Armadas evidentemente administran el orden público, etcétera, etcétera, pero que haya una definición de perímetro, cosa de que nunca exista una frontera indeterminada de cuándo o cómo actúan las fuerzas militares. Podría decir explícitamente que eso lo tendrá que definir el decreto, pero yo creo que en el tema del perímetro está buena parte donde podemos encontrar una solución a los problemas que nos tienen enredados en esta materia. En el perímetro, las Fuerzas Armadas
controlan orden público, dicen quién pasa, quién no pasa, qué requisito, control de identidad, hacen lo que, porque es el perímetro. Fuera de eso, es Carabineros de Chile. Y yo creo que eso es lo que tiene que quedar un poco mejor reflejado en este texto. Me parece que está correcto también hacer la referencia a la consigna militar, que se yo, a la regla de uso de la fuerza. Creo que eso es un aporte en este proyecto. Pero donde yo creo que falta para no seguir enredado en esta línea divisoria que nadie la encuentra suficientemente satisfactoria, es decir, dentro del perímetro, las Fuerzas Armadas, y la fijan ellos, porque para proteger una represa, para una central hidroeléctrica, nadie de nosotros va a saber cuál es el perímetro. Eso lo tiene que definir alguien. Y ese alguien debe ser el jefe militar de la infraestructura crítica. Y dentro de ese perímetro es donde corresponde que las Fuerzas Armadas protejan y además controlen el orden público, justamente en razón de la protección de la infraestructura. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio de mejora que podría, de alguna manera, permitirnos llegar a una reacción que nos deje a todos tranquilos en estos temas. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Alfonso de Urresti. Gracias, presidente. Disculpar la demora, estábamos en la Comisión de Vivienda. Saludar al ministro, subsecretaria. Me informaba la colega Luz que el ministro había hecho una presentación y había reconocido su ausencia en el proceso. Bien, ministro, reconocer, pero, ministro, yo lo tildé a usted con un epíteto de pusilánime en la sala y quiero saber si efectivamente va a tener la convicción acá de impulsar este proyecto. Si cree, y usted que es el ministro que tiene que preocuparse de ordenar los votos, si en una parte de la coalición de gobierno a la cual usted representa principalmente van a estar los votos, porque hicimos aquí en esta comisión ingente esfuerzo. Un día miércoles en la noche, y yo agradezco a los senadores de oposición que no obstante la indicación sustitutiva, o ya no me acuerdo si era aditiva, o la discusión que tuvimos que tenía serias deficiencias, como la cadena de mando, como concepto, y con la anuencia del presidente se suspendió y se logró enmendar. Usted no estuvo presente. Entonces, como yo soy parte de la coalición también de gobierno, quiero saber si tiene la convicción de llevar adelante esta iniciativa, porque usted no solo no estaba con este proyecto, sino que estaba en contra de este proyecto. Así lo conversamos en esta misma sala. No estoy develando ninguna infidencia. Usted no quería que este proyecto se llevara adelante. Me parece bien cambiar. Cuando se gobierna tenemos que tener la flexibilidad y tenemos que tener la realidad de ver que la situación ya no solo estamos hoy día con la macrozona sur, sino que estamos con la región de los ríos y está la zona norte. Y hay una situación de descontrol en distintas partes. Este proyecto creo que avanza y tiene un amplio arco de respaldo, pero yo quiero preguntarle a usted como ministro si tiene la convicción y va a ordenar los votos de su coalición, porque fue en la Cámara de Diputados precisamente sus diputados, un buen porcentaje de sus diputados que votaron en contra. El Partido Socialista, el Socialismo Democrático votó a favor. Hicimos las gestiones aquí el miércoles para poder hacerlo. Y usted no ordenó, y su función como ministro es ordenar a sus parlamentarios, y no lo hizo. Preguntarle eso, primero desde el punto de vista político, no solo técnico. Me parece muy bien lo que dice el senador Galilea de poder entender si vamos a tener una buena legislación que complementa, que ayuda, que es necesaria, que es imprescindible para la realidad, si usted tiene esa convicción de llevarlo adelante, desde el punto de vista ideológico, político, de comprensión, pero también de su función de ordenamiento de los votos, particularmente del Frente Amplio. Son decenas los que votaron en contra. O no decenas, no sé, son 12 parece. 16 es un poquito más que la docena. Para que seamos concretos en lo que vamos a discutir y que el perfeccionamiento y de esta derrota de la votación podamos pasar a un elemento positivo de engrosar la discusión. Pero la pregunta concreta, ministro, ¿tiene o no tiene la convicción usted? ¿O va a tener la misma actitud que tuvo de ausencia
pusilánime, le dije yo. No, a veces le duelen las palabras, pero revíselas en diccionario de la Real Academia, dice falta de convicción. Falta de convicción para acometer una cosa. Y yo creo que usted careció de convicción. Aquí en la sala, aquí en la comisión, porque no solo quería no votarla, después se ausentó. Fue la ministra de Interior con la subsecretaria, quien esa noche, insisto, yo le agradezco a la oposición, yo no sé si es la oposición yo habría hecho lo mismo, pero la oposición concedió los minutos, la suspensión, las enmiendas para modificar hacer otra sustitutiva y poder despachar, recuerdo ese miércoles a alta hora de la noche, algo que nos preocupa a nosotros. Yo, más allá del gobierno o la oposición, creo que este país no resiste más el grado de inseguridad, el grado de descontrol, la situación en muchos lugares de violencia, descontrol. Carabineros, Fuerzas Armadas. Entonces, esa es la pregunta. Yo, más allá de seguir adelante con la discusión, presidente, que creo que es importante generar las bases políticas de discusión. Esto es una legislación de tremenda responsabilidad, pero hay que tener convicción. No hay que ser pusilánime frente a este tipo de situaciones. Esa es la pregunta. Y, por último, creo que es relevante también, presidente, y en esto aprendimos bastante del senador Piu, que uno de los elementos, no solo desde el punto de vista de la redacción, creo que en el artículo 45 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que establecía el mando, digamos, como concepto que desconocemos muchas veces quienes militamos en el ámbito civil, la cadena de mando, la cadena de responsabilidad, para que en definitiva esas Fuerzas Armadas tengan cadena de mando, tengan un funcionamiento adecuado y no sean simplemente puestas en una situación de infraestructura crítica, pero con poca capacidad, poder escuchar a las Fuerzas Armadas o escuchar a la ministra o al subsecretario o a alguien especializado. Nos hemos dotado de buena información del senador Piu, que aportando por su experiencia anterior nos ha colaborado, pero yo quiero escuchar en esta votación, para no ser pusilánime y para que sea con convicción la votación, es poder oír a las Fuerzas Armadas, principalmente al comandante en jefe del Ejército, respecto de el cumplimiento, la implementación de esta legislación. Eso, antes de votar, me gustaría escuchar a las Fuerzas Armadas. Que no tengamos después esta doble situación de que ante un ministro que no tiene convicción en llevar adelante, el general a cargo diga, mire, sabe que yo en realidad hasta aquí nomás. Yo creo que esto tiene que ser una legislación efectiva, incidente, ante la gravedad de los hechos que tenemos en el país. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senador Durresti. Yo simplemente quería señalar mi simpatía con el proyecto. Primero, quiero valorar el esfuerzo transversal de 5 senadores de distintas bancadas de gobierno y también de oposición de reponer un instrumento que consideramos fundamental, que tuvo un amplio consenso en el Senado y que lamentablemente no tuvo los votos en la Cámara de Diputados. Votos de Chile Vamos, hay que decirlo, y también algunos diputados de la coalición de gobierno y de diputadas. Yo simpatizo con el espíritu de esta iniciativa que ha liderado el senador Kenneth Piu, la senadora Carmen Gloria Aravena, el presidente del Senado Álvaro Elizalde, el senador Jaime Quintana y también la senadora Jimena Rincón, porque lo que ellos proponen es establecer una delimitación muy clara entre las facultades de carabineros de resguardo del orden público, de seguridad, y las facultades de las Fuerzas Armadas. Y lo explicaba bien el senador Piu. La actuación de las Fuerzas Armadas tiene que ver con la infraestructura propiamente tal, no tiene que ver con las personas. Eso le corresponde a Carabineros. Yo me imagino que lo que subyace al veto que presentó el Ejecutivo, como lo que subyace a esta moción transversal de senadoras y senadores de distintas bancadas, es que las Fuerzas Armadas
si bien no son deliberantes, yo no he conversado con nadie de las Fuerzas Armadas, pero me imagino que a través de los auditores de las Fuerzas Armadas, de las distintas ramas, que me parece natural que en democracia haya un diálogo prelegislativo con los auditores, con los abogados, no con la gente uniforme, pero sí con los abogados, con quienes asesoran en materia jurídica, legislativa de las Fuerzas Armadas, que tienen un conocimiento que es muy importante. Ellos adviertan que probablemente las Fuerzas Armadas, no sé si la palabra es temor, es precaución, no quieren ir a subir labores de resguardo del orden público, sino que lo que les corresponde, por naturaleza, porque está determinado en la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, no son labores de resguardo del orden público. Y yo recuerdo que cuando se presentó esta moción, el gobierno anterior, recordemos lo que desde la Cámara de Diputados especialmente se decía en contra de esta moción: van a militarizar la Araucanía. ¿Y a qué se referían las críticas? Precisamente que las Fuerzas Armadas no cumplieran labores de resguardo del orden público. Criticaron que se recurriera al estado de emergencia, al estado de excepción constitucional en la Araucanía. Muchos votaron en contra y la fuerza de los hechos los llevó ahora no solamente a votar a favor, sino que impulsar un estado de emergencia en la macrozona sur. Lo mismo respecto de la situación en el norte del país. Como bien dice el senador Durresti, todos tenemos derecho a cambiar y cuando se gobierna hay que ponderar obviamente los hechos y probablemente los hechos se ponderan de una manera distinta y todos hemos sido gobierno y oposición y nos podrán, haciendo arqueología, encontrar muchas inconsistencias a cada uno de nosotros en lo que hemos dicho en el pasado. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo solucionamos este tema ahora? Yo, en defensa de la moción, liderada por la senadora Aravena, el senador Piu y también senadores que son del oficialismo, del socialismo democrático, el senador Elizalde, el senador Quintana, que ha reiterado que la actitud crítica va mucho más allá de la situación en la macrozona sur, también la senadora Rincón, hay algo que señala el proyecto que a mi juicio contribuye a esta claridad, porque dice, asimismo, las reglas de uso de la fuerza contenidas en el reglamento comprenderán el cumplimiento de la consigna, es decir, de la orden militar. Yo no entendía mucho qué significaba el concepto de la consigna. Le pregunté al senador Piu, me dice que tiene que ver con la orden que se da dentro de la estructura jerárquica de la Fuerza Armada y la legítima defensa. Se alude a la legítima defensa. Y ahí dice, las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica, que es lo mismo que decía el proyecto original. Efectivamente, después el veto del gobierno morigeró esta delimitación de competencias y estableció de alguna manera que las Fuerzas Armadas iban a compartir con Carabineros esta función de resguardo del orden público. Si esta misma propuesta, yo reflexionaba el otro día, la hubiera hecho el presidente Piñera, probablemente los que entonces éramos oposición hubiéramos saltado, hubiéramos dicho, ¿cómo se le ocurre al gobierno decirle a las Fuerzas Armadas que van a compartir labores de resguardo del orden público? Y yo sé que el gobierno lo hace de buena fe, por lo que ha dicho el ministro Jackson. Bueno, ¿qué pasa con los controles de identidad, por ejemplo, que colabora las Fuerzas Armadas en las carreteras? Yo creo que esto no obsta que lo hagan. Me acuerdo que en el estado de alerta sanitaria, por ejemplo, todos pasábamos por los controles acá mismo en Valparaíso y personal de las Fuerzas Armadas hacían control de identidad respecto al pase de movilidad, respecto a una serie de cuestiones. Pero yo creo que la propuesta, cuando alude a las reglas del uso de la fuerza, que además remite a un reglamento, y alude a la legítima defensa, le da la posibilidad a las Fuerzas Armadas, que es lo que hablábamos, de, si viene una turba, poder defenderse, legítima defensa.
Eso es la legítima defensa. Distinto es quien tiene el impulso, la iniciativa respecto al control del orden público, que es Carabinero, que tiene que ser Carabinero. Entonces, ahí yo creo que la propuesta avanza en buenos términos respecto de esa delimitación. Pero yo recojo lo que se ha planteado por todos. Y yo creo que sería importante tener mayor claridad, invitar a los autores de la iniciativa también para que la expliquen, escuchar a la ministra de Defensa. Yo creo que es fundamental escuchar a la ministra de Defensa. Ella ha estado en diálogo con los auditores del Ejército, de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, y que podamos tener tranquilidad que esa delimitación está clara, pero también que esto va a ser un instrumento eficaz. No basta con delimitar, sino que el instrumento tiene que ser eficaz. Senador Durresti. Presidente, siguiendo en su línea y para precisarle, consultaba a la subsecretaria el avance y la precisión del veto que justamente en este artículo se refería, en la línea que usted señala. Las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público para la protección de infraestructura crítica. Yo creo que lo peor que nosotros podemos hacer en esta discusión es generar un buen instrumento, pero no realizable en la práctica. Y seamos claros, y por eso espero la respuesta del ministro Jackson, para ver si hay convicción respecto de eso y hay la orden, el trabajo con las Fuerzas Armadas para que se cumplan. Las Fuerzas Armadas, y esto no es deliberación, no quieren involucrarse en esto, porque sienten que no hay convicción. Y si no está claramente la orden de mando, la consigna, como se dice, y podemos tener una situación paradójica. Se lo preguntaba a la subsecretaria y lo explicaba alguien aquella noche cuando discutíamos este proyecto, que pueden estar las Fuerzas Armadas custodiando un hospital, infraestructura crítica, claramente, viene una turba, ingresa al hospital, rompe el cerco, las Fuerzas Armadas no logran contener, y para restablecer ese orden habría que llamar a Carabineros. Entonces tendríamos un paralelo, tendríamos dos fuerzas actuando y prácticamente una duplicidad que mientras se producen esos hechos que claramente son graves, habría que coordinarse la autoridad militar con la autoridad policial en una situación. Entonces eso sería absolutamente kafkiano. Yo creo que eso tiene que estar debidamente regulado en el texto, pero también coordinado de cuál es el procedimiento. Eso ese tipo de situaciones que son para las cuales uno legisla, o en un lugar más aislado, incluso en unas antenas arriba de un cerro en la zona norte o en una zona aislada, o un abastecimiento de agua, o una línea férrea en alguna parte, nos da la oportunidad de estar en este diálogo telefónico o a través de órdenes, se tiene que tener la capacidad. Entonces, ahí creo que es fundamental el tener la opinión de los auditores, de la gente de las Fuerzas Armadas, para que tengan eso, pero también la convicción del gobierno de que vamos a implementarlo en esa perspectiva. Y por eso creo que las señales tienen que ser claras y precisas, ministro Jackson, no dubitativas para estos efectos. Y por eso es la vehemencia en que yo utilizo conceptos de cómo nos comportamos, cómo legislamos, cómo transmitimos convicción de esto para la votación de nuestros partidos políticos respecto de algo que nos compromete, que nos ocupa, pero también para una señal a la sociedad de decir esto lo vamos a hacer. Yo no quiero que en una situación de un hospital o de una vía férrea o de elementos que hayamos definido de infraestructura crítica tengamos un festival de declaraciones o de interpretaciones, o que corre la responsabilidad hasta el último funcionario. Y no se cumple el objetivo. Yo al menos quiero legislar. Yo lo dije, yo voté, fui crítico cuando esta infraestructura crítica se planteó en un momento acotado a la macrozona sur, creo que no correspondía, pero producto de los hechos, de los informes, de los distintos comentarios, hemos entendido que es un buen instrumento, es un instrumento eficaz si lo tenemos, tengo la convicción. Y al menos así voy a votar, así va a votar mi bancada, y así hemos votado en cada una de las instancias. Me gustaría poder escuchar eso y ver de qué manera zanjamos cualquier duda, porque en el ejercicio de esta función, en el ejercicio de esta competencia, es donde podemos tener el error. Creo que en el concepto hay un amplio consenso y se ha ido
construyendo, pero es en la operatoria, en el momento crucial, en ese intertanto en que tenemos dos fuerzas, la fuerza militar, la Carabineros, orden público, que no se produzca un vacío, simplemente nos llenemos de representación de inacción frente a una situación tan grave como una turba, una destrucción masiva, asalto masivo a este tipo de infraestructura. Bueno, muchas gracias, senador Durresti. Naturalmente vamos a ofrecer la palabra al ministro Jackson para que pueda contestar las dudas. Les pido, sí, que dejemos espacio para escuchar a nuestros invitados respecto al segundo proyecto, que es un proyecto del senador Elizalde, de rebaja de quórum de las leyes orgánicas. Aprovecho de saludar a la diputada Joana Pérez, también, que es de la región del Biobío, que está muy pendiente del trámite de este proyecto, que lo ha apoyado también en la Cámara de Diputados. Desde ya, claramente, bueno, no están las condiciones para despachar el proyecto hoy día, tampoco está en tabla en la sala esta semana, por lo tanto tenemos todavía tiempo para ver si es necesario introducir cambios e invitamos, por supuesto, al Ejecutivo a presentar indicaciones. Ya dentro de su rol de colegislador, por supuesto que pueden hacer propuestas y podemos escuchar a la ministra de Defensa, Maya Fernández, me parece muy bien que ha estado en coordinación con los auditores del Ejército. Sí, no hay ningún problema. Podemos invitar también al comandante y jefe del Ejército. Yo creo que el conducto más adecuado a través de la ministra, pero podemos verlo ahí si es necesario o no. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tal como mencionaba en mi primera intervención, este proyecto se inició, al menos en el trámite de la comisión mixta, cuando nos tocó a nosotros como gobierno asumir, cuando el mismo Ejecutivo propone tomar medidas para la macrozona sur y, por lo tanto, tratar de volver a darle una nueva vía, una nueva oportunidad a un proyecto que estaba, la verdad, estancado en la comisión mixta. Y el gobierno convocó a esta comisión mixta para poder sesionar y poder encontrar un texto que produjera un consenso en torno a la colaboración de las Fuerzas Armadas para poder resguardar ciertas áreas de la seguridad. Y fue posterior a esa situación que el Ejecutivo tomó la opción de finalmente ocupar las herramientas que ya existían a través del estado de excepción constitucional. Fue en ese momento donde yo asistía a esta comisión y más que pronunciarme a favor o en contra, porque no lo hice, lo que yo establecí es que de generarse un consenso en esta materia, que no había logrado generar consensos previamente, durante un buen tiempo entre la Cámara y el Senado, que podría ser una buena instancia, independiente del resultado que ocurriera en las elecciones del 4 de septiembre, poder tener en nuestra disposición constitucional esta herramienta, independiente que saliera el apruebo o el rechazo. Eso fue algo que yo mencioné en esta comisión, en ese caso una comisión mixta. Y si es que eso fue falta de convicción, yo creo que sacamos aprendizajes desde el Ejecutivo precisamente por eso. Posteriormente nosotros presentamos un veto para poder hacer aplicable este texto a las normas que hoy día rigen a las Fuerzas Armadas y también en función de las consultas que se hicieron con el Ministerio de Defensa. Ese veto tuvo una conversación primero acá en la Comisión de Constitución, en el cual se hicieron observaciones, incluso retiramos el veto y lo volvimos a ingresar por observaciones que se hicieran acá, concordadas con esta comisión. Ahí el rol de la subsecretaria, de la ministra del Interior fue clave, hay que reconocerlo. Posteriormente nosotros hicimos el trabajo para que tuviera absolutamente todos los votos de nuestra coalición, pero no son suficientes, somos minoría en ambas cámaras, por lo tanto el oficialismo no es suficiente para aprobar una reforma constitucional. Creo que todos estamos conscientes de aquello, pero tuvimos absolutamente todos los votos del oficialismo acá en el Senado. Luego en la Cámara, en la cual se necesitaban 93 votos, o sea, los 3/5, que no tiene el oficialismo, tuvimos 13 votos, 7 abstenciones y 6 en contra, de los cuales son 6 personas independientes, 2 de socialismo democrático, el resto de aprobabilidad, y evidentemente es un trabajo que a nosotros como Ejecutivo nos encantaría poder
siempre alinear a nuestros parlamentarios y parlamentarias. Eso me imagino que cualquier gobierno es lo que busca. Nosotros eso es lo que hemos intentado en estos proyectos, sobre todo cuando lleva la firma del presidente de la República. Eso es algo que nosotros establecemos una clara diferencia, porque ahí comprometemos, por cierto, al Ejecutivo cuando es el presidente el que firma los proyectos, en este caso un veto. Así lo hicimos saber, sin perjuicio del resultado que tuvimos, pero hay que ser bien claro, acá el proyecto ni con todo el oficialismo podría haber alcanzado los 93 votos que requería este proyecto. Por lo tanto, con la misma convicción con la que establecimos el veto, venimos hoy a decir que nos parece que el inciso cuarto tiene una deficiencia, desde nuestro punto de vista, para ser operativo la atribución que se estaría entregando al presidente de la República, que es la misma observación que hicimos en el veto. Nosotros estamos en plena disposición de poder trabajar para presentar una indicación en esos mismos términos. También la senadora Luz Ebensberger, por su intermedio presidente, hizo algunas observaciones que nosotros anotamos, tomamos nota para poder ver qué modificación se le pudiera hacer a la nomenclatura, por ejemplo, de la cadena de mando. El senador Galilea presentaba, por su intermedio presidente, algunas diferencias quizás sobre el tema del orden público, estableciendo la posibilidad de que hayan perímetros. Vamos a estudiar eso, la verdad es que no lo teníamos dentro de nuestro radar, así que vamos a hacer las consultas para ver si es que es lo más adecuado para el uso de estas atribuciones, pero desde el Ejecutivo al menos está la total disposición no solamente que este proyecto avance, sino que también pueda ser utilizado cuando sea necesario, una vez que estas atribuciones están entregadas por parte del Congreso Nacional al Ejecutivo. Nosotros la tomamos como una herramienta que, si es que hay que usarla, debe usarse con total convicción. Así que es lo que estamos haciendo en este momento con el uso de las atribuciones del estado de excepción constitucional, el cual ha permitido reducir de manera considerable los delitos y los atentados que están ocurriendo en la zona que hoy día están en estado de excepción. Esperamos seguir haciéndolo y evaluando todas las semanas cuáles son las mejores formas para poder resguardar la seguridad de nuestra población. Así que al menos nosotros como Ejecutivo estamos totalmente dispuestos a recibir toda crítica constructiva que nos permita ir mejorando nuestra labor, no solamente desde la SECPRES, sino desde todos los ministerios. Y si es que hay algo que podamos mejorar, nosotros felices de poder seguir avanzando en esa protección, en este caso de la seguridad, pero también de los otros aspectos que afectan al bienestar de la población. Muchas gracias, presidente. Ya. Muchas gracias, ministro. Quedamos en eso y vamos a comenzar entonces el análisis del senador Galilea. Ya que el Ejecutivo va a darle vuelta a alguna de los comentarios que se han hecho aquí en la comisión, y a propósito de un comentario que me hizo en voz baja la senadora Ebensberger, respecto a que a ella no le gustan los perímetros por un problema de principio de ejecución del delito, a lo mejor yo no me he expresado con toda la profundidad que ella requería. Cuando yo estoy hablando del perímetro, me estoy refiriendo solo a lo que tiene que ver con el control del orden público, que para mí es distinto de la obligación que tendrían las Fuerzas Armadas de proteger una infraestructura crítica en toda su especie. O sea, voy a poner un ejemplo, no sé si está en Chile, pero si hay un tipo con un cohete que lo dispara a 2 kilómetros de distancia, obviamente que tiene, porque la obligación principal es proteger la infraestructura crítica y tiene que ir para allá. Vuelvo a insistir, el perímetro tiene que ver con el control del orden público, que es distinto de alguien que pueda estar atentando desde fuera, desde adentro, desde cualquier parte, respecto de infraestructura crítica. Quizás es un poco complejo lo que estoy planteando, pero simplemente para que le den vuelta y hacer la distinción entre las dos cosas. Uno es el control del orden público de la ciudadanía y otro es todo lo que se tenga que hacer para proteger una infraestructura crítica. Si es que es muy difícil hacer esa distinción, bueno, hagamos lo que es posible. Pero yo creo que ahí hay espacio para una distinción que puede ayudar a resolver estos temas. Sí, presidente, muy breve. Yo entiendo que lo que plantea el senador Galilea efectivamente es como para buscar una solución a cómo definir, y todos estamos hablando netamente de si se entregan o no se entregan, ¿no es cierto?, facultades del orden público estrictamente relacionadas con
el orden público en materia del resguardo a esa infraestructura crítica que estén cuidando, nada más de eso. Pero el perímetro creo que es complicado y va a ser complicado también para la Fuerza Armada. Finalmente, no sé, tú puedes estar persiguiendo a alguien que atacó de un paso fuera del perímetro, ya va a ser detención ilegal. Finalmente ahí se van a generar muchos más conflictos que soluciones. Creo que es peligroso, no obstante que hay que, gracias, no obstante que hay que revisarlo y muy bien como usted señalaba, yo creo que son, como también lo decía el senador Galilea, precisamente a lo mejor son las Fuerzas Armadas o los mismos carabineros, el ver este tema de cómo delimitar esa utilización de las facultades del orden público para cuidar la infraestructura crítica. Creo que tiene que quedar muy claro y que después no se convierta, ¿no es cierto?, en que todo, si es que eventualmente hay detenciones, qué sé yo, van a ser todas detenciones ilegales por estar fuera de este eventual perímetro. Gracias, senadora. Y por último, senador Durresti. Presidente, en la misma línea y para mayor precisión, no obstante que la relación con las Fuerzas Armadas a través de la ministra sectorial, ministra de Defensa, la estructura de funcionamiento y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas es muy rigurosa y es muy reglamentaria respecto a este tipo de actuaciones. Entonces, más allá de la discusión del perímetro, ¿qué es lo que es un perímetro? ¿Es un espacio físico? ¿Es la jurisdicción? ¿Es la comuna? ¿Es el ámbito? ¿Dónde está el límite? Las Fuerzas Armadas tienen que entender y tienen que cooperar en este tipo de situaciones, que no sea una excepción, que no sea una permanente representación en la cadena de mando, que mire, hasta aquí llegamos, dio un paso más allá o usó una tecnología, como bien lo señalaba el senador Galilea, que era de fuera del perímetro, comienza el principio de ejecución del delito y en definitiva el delito ocurre dentro, pero el principio de ejecución era fuera o al revés. Entonces, yo no solo, presidente, creo que es fundamental, es imprescindible tener a los mandos de las Fuerzas Armadas y tal vez que puedan venir acompañados de los auditores o quienes son el equipo, porque si hay algo en que las Fuerzas Armadas son extremadamente puntillosos son en esto. Y en una situación de infraestructura crítica nosotros no podemos tener una discusión, una dialéctica de aplicación de normas y la cadena de mando no puede ser representada por la gravedad y por, creo, lo que queremos utilizar. Entonces, pediría expresamente que vinieran el alto mando del Ejército, de las Fuerzas Armadas, en los lugares donde corresponde también de la Fuerza Aérea, con los respectivos auditores de cada institución y obviamente con la ministra del ramo. Y también yo creo que es importante en el caso de Carabineros, y ahí nos ayuda la subsecretaria para precisar cuál es la coordinación, subsecretaria, porque este diálogo, este intercambio de interpretación no va a ser con los ministros políticos, va a ser con los ministros políticos, va a ser con Interior. Entonces, yo creo que lo peor sería hacer una vuelta larga de interpretaciones, que el coronel a cargo representa, el delegado dice no sé qué cosa, y no se cumplió el objetivo. Entonces, Fuerzas Armadas y sus auditores, comandantes en jefe, del equipo de Interior, ¿quién ve esto? No sé si es la subsecretaría o el equipo de la ministra, porque si nos vamos a dar un tiempo o vamos a perfeccionar este proyecto con esta indicación, va a haber colaboración en esta instancia por parte de involucramiento, por parte del Ejecutivo, de entender que no obstante el texto constitucional que esperamos aprobar el 4, tenemos que tener una legislación, creo que es imprescindible precisar. Muy bien. Así será. Muchas gracias, senador Durresti, y tomamos ese acuerdo en la próxima sesión. Le doy la palabra al ministro. Tenemos 2 invitados esperando, pero sí. Sí,
Presidente, muchas gracias. Es porque nosotros tenemos compromisos previos con la subsecretaria, pero queremos dejar de manifiesto que para el Ejecutivo el bajar los quórum de lo que significa las leyes orgánicas constitucionales, dado que hay una aprobación de 4/7 por tema de supremacía constitucional, por cierto que no tenemos no solamente ningún problema, sino que nos parece lo adecuado. Muchas gracias, ministro. Entonces le damos en el segundo punto de la tabla. Vamos a comenzar el análisis del proyecto de reforma constitucional en primer trámite constitucional que sustituye el artículo 66 de la Carta Fundamental en relación con los quórums necesarios para la aprobación, modificación o derogación de las normas legales que se indican, boletines números 15.188-7 y 15.207-7 refundidos. Están los profesores Gabriel Osorio y Claudio Troncoso. Les agradecemos la presencia a ambos. Muchas gracias por la paciencia. El primer punto de la tabla, como ustedes habrán observado, demandó buena parte del tiempo, pero los queremos escuchar respecto de este proyecto de reforma constitucional que es presentado por senadores de la bancada del Partido Socialista, liderados por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Le voy a dar la palabra en primer lugar al profesor Gabriel Osorio. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. En primer lugar, saludo a las y los miembros de la Comisión de Constitución. Para mí es un placer poder estar acá y poder compartir brevemente en estos minutos referentes a un proyecto de la importancia del que vamos a ver el día de hoy. Bueno, en primer lugar, es un proyecto, me parece, está muy bien atacado a lo que se refiere a los cambios del quórum que fija el artículo 66 para la tramitación de las normas. Y voy a pasar a explicar por qué creo que es correcto el sentido del proyecto y voy a sugerir solamente una pequeña modificación. En primer lugar, destaca que se establece un quórum de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio para la aprobación de las llamadas leyes interpretativas de la Constitución. Y eso es positivo en atención a que en nuestra historia constitucional, fundamentalmente durante la vigencia de la Constitución de 1833, siempre existió la tentación de hacer modificaciones a la Constitución Política de la República, no utilizando el procedimiento de reforma constitucional, sino más bien a través de las llamadas leyes interpretativas de la Constitución, lo cual evidentemente pues, se podía constituir una vulneración al principio democrático y en definitiva sería conteste con lo recientemente aprobado por el Senado en atención a la modificación de los quórums de reforma constitucional también a 4/7, de tal manera que el establecimiento de un quórum de 4/7 para la modificación o establecimiento de leyes interpretativas de la Constitución va en ese sentido. En segundo lugar, se establece fundamentalmente una baja en los quórums de la aprobación de las leyes orgánicas constitucionales y las leyes de quórum calificados, las cuales deberán aprobarse por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Lo cual implica una nueva, ¿no es cierto?, llamémoslo giro de la llave de aquellas partes más polémicas del derecho constitucional orgánico y particularmente en materia de proceso de formación de la ley en cuanto a la exigencia de altos quórum para la aprobación de leyes que dicen relación en definitiva con la puesta en marcha de los aspectos más fundamentales que determinó el constituyente en 1980 a través de las llamadas leyes orgánicas constitucionales. Ahora bien, solo hago una sugerencia, señor presidente, y por su intermedio de la comisión, que sería bueno indicar la disposición 13ª transitoria de la Constitución que establece un quórum especial para la aprobación de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, que actualmente se encuentra fijada en los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, y para hacer la contesta en definitiva con el criterio que, si tiene bien esta comisión y después la Sala del Honorable Senado aprobar, quedase en perfecta armonía sustituyéndolo por un quórum de mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Muchas gracias.
Perfecto. Muchas gracias, profesor Gabriel Osorio. Efectivamente teníamos esa anomalía que la ley de votación y escrutinio está contenida en una norma transitoria de la actual Constitución. Muchas gracias, profesor. Y le ofrecemos la palabra ahora al profesor Claudio Troncoso, que ya es un habitué de esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores y demás participantes en esta sesión. El proyecto de reforma constitucional presentado y en actual análisis persigue terminar con los quórums supramayoritarios de las leyes orgánicas constitucionales. Respecto a algunos antecedentes de la historia constitucional que creo importante consignar, es que en ninguna de las constituciones previas a la de 1980 existió alguna disposición que diferenciara entre tipos de leyes respecto a la mayoría exigida para su aprobación. Así, el artículo 50 de la Constitución de 1828 se preceptuaba que aprobado un proyecto en la Cámara de su origen pasará inmediatamente a la otra Cámara para su discusión y aprobación. Una disposición en iguales términos se contemplaba en el artículo 41 de la Constitución de 1833. Por su parte, el artículo 48 de la Constitución de 1925 señalaba en análogos términos que aprobado un proyecto en la Cámara de su origen pasará inmediatamente a la otra para su discusión. Incluso la Constitución de 1833, en el artículo 164, cuando disponía que solo el Congreso podía resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de algunos artículos, lo que hoy podríamos entender como leyes interpretativas de la Constitución, los remitía a los artículos 40 y siguientes de dicha Carta Política, agrupados bajo el epígrafe de la formación de la ley, por lo que no requerían de un quórum especial, distinto al ordinario de su aprobación. En términos análogos se preceptuaba en la Constitución de 1828. Por consiguiente, cabe concluir que hasta la Constitución de 1980, todos los proyectos alguna requerían su aprobación la mayoría de los diputados y senadores presentes. Una situación distinta se presentaba, por cierto, respecto a la insistencia de las cámaras ante un veto del Ejecutivo, en el que, en conformidad al sistema político presidencial, se requería una mayoría calificada para la insistencia, pero ello no es materia del proyecto en actual análisis. La categoría, por lo tanto, de leyes constitucionales es una creación de la Constitución de 1980. Como lo señalan los profesores Alejandro y Herrera, esta categoría de leyes se inspiró en la existencia de leyes orgánicas en la Constitución francesa de 1958 y en la española de 1978, pero en ninguno de esos casos se requería una mayoría superior a la absoluta para su aprobación. Muy importante. Modificación o derogación. Solo en el caso francés se requería del examen preventivo de constitucionalidad del Consejo Constitucional, y en el español, que aquellas no pueden ser objeto de delegación de facultades legislativas, pero reitero, jamás, ni en la española ni en la francesa, se contempló ni se ha contemplado para la aprobación de esta clase de leyes orgánicas un quórum supramayoritario. Lo más sorprendente, al estudiar la historia fidedigna del artículo 63 de la Constitución del 80, hoy 66, que alude a las leyes orgánicas constitucionales, es que tanto en el proyecto despachado por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, conocida como Comisión Ortúzar, como el despachado por el Consejo de Estado, no contemplaban una supramayoría para la aprobación de esta clase de leyes, sino solo la aprobación de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. Si se ve el artículo 72, inciso 1 de la Comisión Ortúzar, señalaba lo siguiente: las leyes a las cuales la Constitución confiere el carácter de orgánicas y aquellas que requieran de quórum calificado necesitarán para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. En términos análogos, lo preceptó el artículo 63 del proyecto de nueva Constitución propuesto por el Consejo de Estado. Solo, y esta es la explicación de cómo se llegó a esto, solo cuando el texto del proyecto de nueva Constitución fue revisado por la Junta de Gobierno entre junio y julio de 1980, se dispuso que las leyes orgánicas constitucionales necesitarían para su aprobación o modificación o derogación de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Un quórum que solo se pudo bajar a los 4/7 mediante la reforma constitucional de 1989. Claramente, este quórum supramayoritario constituyó un enclave autoritario que no se ha podido reformar hasta ahora a pesar de ser demandado consistentemente desde su inicio. Su carácter de enclave autoritario se ejemplifica por una serie de leyes orgánicas constitucionales que se promulgaron y publicaron en las postrimerías de la dictadura militar y luego el triunfo electoral de Patricio Aylwin, el 14 de diciembre de 1989,
y antes que él asumiera como presidente de la República, el 11 de marzo de 1990, entre las que se puede mencionar a título ejemplar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que recordemos, restringía las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados exclusivamente a actos realizados a contar del 11 de marzo de 1990, que se publicó el 5 de febrero de 1990, la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, publicada el 27 de febrero de 1990, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, publicada en el Diario Oficial el 7 de marzo de 1990, y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990, un día antes de la transmisión del mando. La insistente demanda por reformas se prueba por distintos pronunciamientos públicos, criticando la supramayoría exigida por las leyes orgánicas constitucionales, como ejemplos de enclaves autoritarios no democráticos. Ya en el año 1981, el Grupo de Estudios Constitucionales o Grupo Los 24 advertía que, comillas, no es aventurado suponer que todas las materias reservadas a leyes orgánicas constitucionales y leyes de quórum calificado serán reguladas por la Junta de Gobierno en los próximos 9 años, y ella también dictará todas las leyes interpretativas de la Constitución que cree conveniente. En tales circunstancias, decía el Grupo Los 24, cuando el Congreso comience a funcionar, le será prácticamente imposible modificar lo que la Junta haya prescrito sobre estas materias para implementar la autocracia. ¿Qué razón tenía el Grupo Los 24? También esa demanda insistente de reforma se evidencia por la presentación de diversos proyectos de reforma constitucional que no han podido ser aprobados hasta ahora, ya que no han alcanzado los altos quórum contemplados por la actual Constitución para lograr su aprobación. Entre estos proyectos de reforma constitucional cabe mencionar lo siguiente. 1. El proyecto de reforma constitucional presentado el 24 de octubre de 2005 por los senadores Adolfo Saldívar y Rafael Moreno, boletín 4028-07. El proyecto de reforma constitucional presentado el 30 de julio de 2013 por los senadores Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier y Jaime Quintana, boletín 9038-07. 3. El proyecto de reforma constitucional presentado el 5 de agosto de 2015 por los diputados Pepe Out, Fidel Espinosa, Hugo Gutiérrez, Giorgio Jackson, Ricardo Rincón, Carla Rubilar, René Zafirio, Leonardo Soto y usted, presidente, Matías Walker, boletín 1022-07. 4. El proyecto de reforma constitucional presentado por la presidenta Michelle Bachelet el 6 de marzo de 2018, mediante la cual se propone el texto de una nueva Constitución sustituyéndose cada uno de los capítulos de la Constitución vigente, entre los cuales se contempla esta rebaja de quórum también. Boletín 11-617-07. Todos estos proyectos de reforma constitucional contemplan sustituir la disposición de la Constitución vigente acerca de las leyes orgánicas constitucionales por la siguiente, formulada en idénticos o análogos términos, comillas. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y de quórum calificado requerirán para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Esta es la misma disposición que se propone en el proyecto de los senadores Elizalde, Castro González, Espinosa, Insulza y Saavedra en actual análisis. Con ello, señor presidente, se da término, luego de 42 años, a este enclave autoritario, en concordancia con el principio democrático y, valga la paradoja, en coincidencia con la propuesta formulada en esta materia por la Comisión Ortúzar y la del Consejo de Estado. Por último, el proyecto presentado por los senadores Elizalde, Castro González, Espinosa, Insulza y Saavedra postula también rebajar el quórum de aprobación, modificación o derogación de las leyes interpretativas de la Constitución de 3/5 a 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. A este respecto, señor presidente, cabe tener presente que ellos ya se encuentran en plena concordancia con el proyecto de reforma constitucional recientemente aprobado en primer trámite constitucional y que conoce ahora la Cámara de Diputados y que así lo preceptó. Por lo tanto, esta materia ya ha sido legislada y aprobada en primer trámite por el Senado de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Claudio Troncoso. Le ofrezco la palabra a la senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Yo quiero señalar que en principio me parece bien inspirado el proyecto y en virtud de la reforma de los 4/7 hay que abordarlo. Hubiera esperado, bueno, agradezco tanto al profesor Osoria como al profesor Troncoso. Del profesor Troncoso hubiera esperado más que una arenga política, una exposición más académica, que es lo que nosotros buscamos cuando escuchamos a profesores, ¿no es cierto?, de lo conveniente o no conveniente de modificar los quórums. Para arenga política estamos aquí los senadores, lo que necesitamos es la ayuda de los profesores,
para que nos digan, ok, correcto, va por la línea correcta, el comparado, no sé. Es la visión académica, que se la agradezco al profesor Osorio. A mí, presidente, me gustaría, si pudiéramos pedir, ¿no es cierto?, como ya estamos en el tiempo, un informe a la biblioteca del Congreso para que nos dijeran cuáles son todas las leyes orgánicas. Vuelvo a decir, creo que la regla general de modificación de los quórum estoy de acuerdo, pero deberíamos echar una repasada a todas esas leyes. No sé, creo que, por ejemplo, los trabajadores Codelco, no sé si estén de acuerdo el día de mañana que con una ley simple le privaticen Codelco, otra empresa. Entonces hay que ver también aquellas leyes que requieren estabilidad o que le dan estabilidad al país con prudencia. Vuelvo a decir, creo que hay que avanzar en esto. Mi voto va a ser favorable a la modificación de los quórum, pero creo que también lo tenemos que ver responsablemente, presidente, y por eso pediría, si se pudiera como comisión, pedir este informe a la biblioteca para que no nos equivoquemos. Y voy a hacer llegar nombre de profesores, de académicos, para que nos den su visión. Perfecto. Muchas gracias, senadora. No sé si, senador Pedro Araya. No, presidente, lo mío es un tema de procedimiento. Lo que pasa es que también hay un proyecto que ingresó el comité del PPD en la misma línea que tiene una diferencia. Entonces también que se pueda tratar en conjunto con él. Muchas gracias, senador. Es precisamente... Sí, están, sí, es lo que voy a informar. Efectivamente, como ustedes pueden ver en su comparado, nosotros refundimos los dos proyectos. El de los senadores del Partido Socialista, que es el boletín 15.188-7, voy a nombrar a todos los autores: senador Castro, senador Elizalde, senador Espinosa, senador Insulza y senador Saavedra, con el texto del proyecto de reforma constitucional, boletín número 15.207-7, de la senadora Órdenes y los senadores Araya, Quintana y Lagos. Y efectivamente, en el comparado, ustedes pueden ver que efectivamente hay algunos matices entre ambas iniciativas, pero estamos discutiendo sobre la base de los proyectos refundidos. Yo solamente quería agradecer a nuestros dos expositores. Obviamente estamos abiertos a recibir todas las propuestas de invitados, a pedir ese informe a la Biblioteca del Congreso, señor secretario, respecto de todas las leyes orgánicas que hoy día no rigen. Solamente yo quiero valorar la reseña histórica que hizo el senador, el profesor Troncoso. Yo no tenía claro que tanto el Consejo de Estado como la Comisión de Ortúzar habían propuesto que respecto a las leyes orgánicas fueran por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, que es precisamente lo que establece esta moción. Me parece muy interesante como dato. Senador Galilea. Gracias, presidente. Bueno, quería agradecer también, por supuesto, a los profesores Osorio y Troncoso sus exposiciones. Comentario al margen. El aspecto del profesor Osorio ha ido cambiando a través de estos años, o el fondo amarillo lo hace verse... Pues claro, es una cosa... Y respecto al profesor... Un poquito más gordito. Puede ser. Ese es el problema. Y al profesor Troncoso... la pandemia. Claro, y el profesor Troncoso claramente este tema lo apasiona. Lo dejó absolutamente demostrado. Valoro, por supuesto, que el profesor Troncoso haga hincapié en lo trascendente y profundo que eran las proposiciones de la Comisión Ortúzar, del Consejo de Defensa del Estado. Es algo siempre... Grandes juristas se juntaron en esa comisión. Pero más allá de estos comentarios al pasar, a ver, este es un tema efectivamente sumamente profundo e importante. Uno puede ir a la formalidad de decir, bueno, si las normas constitucionales se modifican por 4/7, necesariamente todo tiene que ir por debajo de ese quórum. Pero también yo he alcanzado a mirar, ojear algo de legislación comparada. También hay un tema de contenidos. Y tiene que ver mucho con cómo se estructuran las constituciones muy extensas,
tienden a no tener leyes orgánicas o asimilables a leyes orgánicas, porque tratan muy profundamente cada uno de los temas. Y las constituciones que son muy breves tienden sí a ampararse en cuerpos legales que podríamos asimilar a leyes orgánicas, porque tienen que tratar ahí, entre comillas, complementos muy necesarios de la Constitución. Además, en todo el proceso de ley, yo creo que hay que mirar otros dos factores que juegan, y me encantaría que los profesores Troncoso y Osorio nos pudieran también en otra ocasión ilustrar, junto con otros profesores, que es el juego del rol del Tribunal Constitucional o Corte Constitucional respecto de exámenes a priori respecto de ciertas leyes que evidentemente alteran la formación de la ley, y por otro lado también las insistencias que tiene el Congreso cuando es un proyecto vetado por el Ejecutivo. Por ejemplo, el proyecto de Constitución a votarse el 4 de septiembre establece que si hay un veto del Ejecutivo, bueno, el Congreso insiste con 3/5. Entonces, hay una serie de reglas, pesos y contrapesos, que son sumamente interesantes de mirar en su conjunto. Entonces, si pudiésemos, presidente, en la próxima sesión en que abordemos este proyecto, ver todas esas aristas para efectivamente generar una cuestión completamente coherente, tomando en cuenta justamente el rol del Tribunal Constitucional, en qué momentos son los controles de constitucionalidad, las insistencias, etcétera. Yo creo que sería un gran paso. Yo estoy perfectamente consciente de que en términos comparados la ley simple es lo que manda. En general no se encuentra demasiadas leyes por sobre el quórum calificado, pero sí existen normas excepcionales en países perfectamente sensatos respecto de leyes que parecieran ser particularmente importantes para la mantención y estabilidad del juego democrático de esas repúblicas. Así que quería dejar esbozados estos temas, presidente, para que los mismos profesores Osorio y Troncoso, más los que se puedan sumar, nos puedan orientar, cosa de dejar algo perfectamente sensato y que no sea objeto de grandes discusiones en nuestra vida republicana. Muchas gracias. Gracias, senador Galilea. Estamos llegando al término de la sesión. Le voy a dar brevemente la palabra a ambos expositores para que puedan contestar algunas inquietudes y hacer algunas aclaraciones. Solamente yo quiero informar a la comisión lo siguiente. Hemos estado conversando con los diputados de la Comisión de Constitución para efectos del trámite del proyecto de los 4/7, que obviamente nos interesa que avance de la mejor manera posible, de la manera más rápida posible en la Cámara de Diputados. Algunos diputados quieren introducir el mismo contenido de este proyecto como indicaciones al proyecto de los 4/7. Y lo que le hemos pedido a los diputados es que respeten la autoría intelectual de este proyecto que proviene de la bancada de senadores del Partido Socialista y del PPD. Lo digo para que tampoco dilatemos mucho el trámite de este proyecto, porque si no, algunos diputados van a tener la tentación de introducirle indicaciones del mismo tenor de este proyecto y no sería justo con los autores, y además que queremos que no se enrede el trámite del proyecto de los 4/7, que es muy relevante para darle certeza a la ciudadanía. Ese es el único comentario que quería hacerle a la comisión. Senador Durresti. Presidente, respaldando la opinión de la mesa, de la presidencia de la comisión, un tema operativo de sesiones. Nosotros teníamos pendiente una audiencia con la ministra, con el director nacional de Gendarmería, en que todos los senadores acá planteábamos la inquietud por los traslados de presos de alta peligrosidad a distintas cárceles y el desplazamiento. Es mañana.
Lo que sería importante tal vez, y para transparencia también de quienes siguen esta discusión, es que lo que viene la próxima semana. Seguimos con la mixta el lunes, que es un compromiso de sacar la mixta de infancia, y qué es lo que debiéramos ver la próxima semana. Lo de infraestructura crítica creo que es importante, los conceptos, pero va a dar por lo menos una o dos sesiones de larga duración para exponer, repreguntar, principalmente al Ministerio de Defensa y las distintas ramas. Si pudiéramos hacer un pequeño planificación de la semana, sin perjuicio de escuchar a los profesores en su última intervención, pero sería bueno tenerlo claro. Ningún problema, senador. Efectivamente, mañana vamos a tener la sesión con la ministra de Justicia. Iba a ser la semana pasada, pero la ministra se excusó, ¿se acuerdan? Porque tenía la presentación de un proyecto con el presidente de la República. Viene mañana, viene con el director de Gendarmería respecto del objeto de esta citación. La próxima semana podríamos ver infraestructura crítica y podemos ver este proyecto. El lunes debiéramos despachar, ojalá, por fin, el proyecto del Servicio Nacional de Reinserción. ¿Les parece? Estamos a la espera de las propuestas del gobierno en el proyecto contra una vida libre de violencia contra las mujeres, porque ahí el gobierno quedó a hacer una propuesta, y también respecto a la ley de adopción. Estamos pendientes. Y tenemos que ver también el proyecto de delitos económicos, que ya se ingresaron las indicaciones. Presidente, en esa misma ¿Perdón? línea. ¿Cómo? Y explotación sexual infantil. Sí, también, y matrimonio adolescente. Presidente, yo le había solicitado una petición respecto del proyecto de inembargabilidad de los bienes de los adultos mayores. Era un proyecto que se había remitido a la Comisión de Adulto Mayor y que habíamos tenido el acuerdo de pedirlo. ¿Hubo respuesta a ese oficio, no? Y también... Marcelo. Pero enviamos un oficio y vamos a ver cuál fue la respuesta. Vale. Muchas gracias, senador Durresti. Lo bueno es que cuando despachemos reinserción nos van a quedar los lunes disponibles también para ver todos estos proyectos. Ya. Ahí le cuento. Profesor Osorio y profesor Troncoso, muy sintéticamente para que puedan hacer complementos, respuestas y aclaraciones. Profesor Osorio. No, solamente reiterar el comentario que el presente proyecto de reforma constitucional es perfectamente compatible con lo ya aprobado por el Senado, que sería bueno también derechamente eliminar la disposición 13ª transitoria o adecuarla específicamente al nuevo quórum de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio para la aprobación de leyes orgánicas constitucionales y solamente destacar que el carácter de ley orgánica constitucional está específicamente determinado en atención a la naturaleza de la disposición y no solamente al cuerpo normativo en que ésta se integra, y que para ello es importante hacer un estudio, como se señaló, y hay varios fallos del Tribunal Constitucional que así lo señalan, respecto del contenido normativo de estas normas que le da dicho carácter y que por tanto estaríamos más bien fortaleciendo el régimen democrático y la posibilidad de el establecimiento de políticas públicas como las que se señalan en dichos cuerpos legales. Gracias. Muchas gracias, profesor Osorio. Profesor Troncoso. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero acoger las palabras de la senadora Westerger. La verdad es que yo jamás he tenido la intención de hacer una arenga política. Lo que sucede, y tal vez se debe al defecto de mi calidad de docente, además de profesor universitario, desempeño mucho la docencia, trato siempre de ser elocuente en mis exposiciones, específicamente respecto a algún tema que he estudiado particularmente. Entonces tal vez esos énfasis pueden haber sido interpretados de una forma que no quisiera que se interpretaran. Quiero dejar en primer lugar eso y dar la explicación necesaria si así fuera requerido a la senadora Westerger, porque jamás ha sido mi intención hacer de esto una arenga política, sino que colaborar con la comisión
como lo hemos venido haciendo en otras oportunidades, para entregar los antecedentes desde el punto de vista del derecho público que pudieran iluminar la decisión que ustedes, senadores, como representantes de la soberanía popular, tienen que adoptar. Yo solamente quisiera hacer, fuera de esta primera aclaración, un comentario respecto de qué es lo que en definitiva está en discusión acá. Y acá está fundamentalmente el tema de los quórums de aprobación. Por lo tanto, no está en discusión los demás elementos vinculados a la ley orgánica constitucional, siendo las materias que se vinculan a la ley orgánica constitucional en la Constitución. ¿No? Sigue también manteniéndose el control preventivo de constitucionalidad, y era algo que tengo entendido incluido en la pregunta que se formuló esta mañana. El control preventivo de constitucionalidad respecto a las leyes orgánicas constitucionales está contemplado en la actual Constitución, se inspira, como de alguna manera también lo expresé en mi exposición, en la Constitución francesa, porque ahí también hay un control preventivo de constitucionalidad respecto a las leyes orgánicas de parte del Consejo Constitucional. Entonces, hay que entender que esta propuesta exclusivamente está dirigida a bajar el quórum de aprobación, que no haya quórums de aprobación supramayoritario, y que se respete por esa vía el principio democrático de que las leyes se aprueban, digamos, de acuerdo a las mayorías que hay en ambas cámaras, y que es también lo que ocurre en el derecho comparado en esta materia, tanto en España como en Francia, no hay quórum mayoritario, a pesar de que existan leyes orgánicas. Esa era la aclaración y la precisión y respuesta que quería dar, Presidenta. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, profesor Troncoso, profesor Osorio. Le vamos a sugerir al profesor Troncoso lo diga al decano de la Facultad de Derecho que mejore la señal de Wi-Fi ahí en Pío Nono. ¿Y acá? Bueno. Ya. Bueno, por haberse cumplido el objeto, ahí para que le diga a Pablo Ruiz-Tagle que mejore el Wi-Fi. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.